Continuemos entonces con nuestra disertación de esta semana acerca de la mordida constructiva. De esa mordida constructiva con la que obviamente se construirá el aparato. Entonces vamos a continuar conversando acerca de la mordida constructiva. Que decíamos ayer, este es el aparato que estuve buscando ayer, el aparato de este caso, que no viene al caso ahora, pero que me parece interesante mostrar que aquí hay un aparato con acrílico interoclusal indentado tanto arriba como abajo. Esto es un aparato CLAM para mordida abierta. Seguramente estamos en presencia de un paciente con una mordida abierta, un CLAM para mordida abierta. Pero no vinimos a hablar de esto. Hablábamos ayer de que la mordida constructiva era ese elemento de acción tridireccional para corregir la interrelación maxilar, tanto anteroposterior como lateral, o sea, el plano frontal, y como vertical. Entonces hablábamos ayer de que esa mordida era la responsable de la interrelación, del relacionamiento, de la aproximación de estos maxilares, una aproximación, una mordida diferente que buscaba básicamente activar el reflejo miotático, cambiar el patrón funcional. Y para hacer eso, este paciente tiene un patrón funcional que gobierna este esquema oclusal. Este paciente mastica y tan pronto está por acá cerca, reconoce su engranaje mecánico, una cosa absolutamente mecánica, técnica, pero tan pronto entra en contacto, se dispara una cosa que se llama el engrama neural, una información neurológica que le asegura que este es su oclusión habitual. Entonces, básicamente el aparato de ortopedia lo que busca es borrar este patrón funcional y empezar a proponer un nuevo patrón funcional. Por esa razón, la mordida constructiva, decíamos ayer, no es exactamente un aparato que busca una nueva relación intermaxilar. Hay planos del espacio, por ejemplo en este caso, donde el plano sagital no hay que hacer ningún adelantamiento, tampoco alguna retrusión. Es decir, no hay la necesidad de manejar este plano sagital o anteroposterior. Y es posible que este plano frontal, esta coincidencia o relación intermaxilar esta relación lateral, esta coincidencia de las líneas medias óseas, tampoco haya que manejarla. Es posible que en este caso haya que invadir el espacio fisiológico y poner de pronto unos componentes interoclusales que nos puedan cerrar esta mordida, ¿cierto? Que si no se pusieran dichos componentes interoclusales, muy seguramente lo que harían sería permitir la egresión o crecimiento vertical de los posteroinferiores y posterosuperiores y por consiguiente aumentar la dimensión vertical. Entonces no es exactamente... Entonces, este componente sí tenemos que hacer una apertura. De hecho, este paciente que llegó con una apertura, con una mordida abierta, con una ligera mordida abierta, con un overbite de 1 milímetro, seguramente saldrá de la consulta con 2 o 3 milímetros entre bordes incisales porque tendrá un aparato con un componente interoclusal que buscará básicamente producir ingresión de proceso alveolar, disminuir la altura facial inferior, aproximar más, que finalmente, que post-tratamiento se puedan aproximar más estas entidades y que haya un overbite más ideal, que no haya una tendencia a mordida abierta como existe, aunque hay un componente de orden dental. Aquí hay una mordida abierta de orden dental, pero es posible que exista también alguna rotación mandibular genética que pueda estar mostrando un paciente con tendencia a aumentar la dimensión vertical. Entonces, vámonos al grano y vamos a hablar de este primer paso. Este primer paso es la planeación del procedimiento. Decía yo ayer que se hace en la consulta, en su consultorio, sin tener el paciente en la consulta, en una reunión donde usted va a decidir con los modelos y con 1000 ayudas diagnósticas cuál es el aparato a elegir
para conseguir el tamaño de las arcadas dentales. Dijimos ayer que el aparato se encarga del tamaño de las arcadas dentales, que la mordida constructiva se encarga de interrelacionarlos. Estábamos claros ayer en esto y es importante repetirlo hoy. Entonces, pensemos que en esa reunión usted decidirá qué aparato va a hacer, decidirá qué movimiento anteroposterior va a hacer, qué movimiento lateral tendrá que corregir si existen desviaciones de la línea media ósea, y tendrá que saber también cuánta apertura es la que usted va a manejar, entendiendo un punto de partida que es el espacio libre de reposo postural, el espacio fisiológico, entendiendo que este paciente como tal no existe, que el paciente real es este. 23 horas y 48 minutos del día es un paciente que está en espacio libre de reposo postural o espacio fisiológico. Este es el paciente, el punto de partida, de lo que hablaremos después. Por el momento, ahora tampoco vamos a criticar lo que vamos a hacer acá, no vamos a hablar del diagnóstico clínico de este paciente ni del tratamiento clínico de este paciente. Estos son dos modelos con los que decidí mostrar el primer paso, que es la planeación del procedimiento. Entonces usted con los modelos, con la cefálica lateral por separado y los trazos por separado. La cefálica lateral es una gran herramienta que a veces despreciamos, que se observa con un ojo avesado, con un ojo experimentado, y que se tiene que reconocer mucha información que hay ahí en la cefálica lateral solita para aterrizarla luego en los trazos cefalométricos, un examen de la postura, una medición de algunos test de postura corporal, le permitirán a usted tomar esta decisión y saber cómo se va a hacer la mordida constructiva. Pero lo primero que le decía ayer es que ayer le contaba que con esta cera usted sacaba 4 ceras de estas, que esta era una cera metalizada, que tenía aluminio, que usted sacaba 4 rollitos de cera parecidos a estos, y que con cada uno de estos rollitos, de estas laminitas, perdón, estas laminitas de cera metalizada, tal vez de 3 milímetros de grosor, usted hacía este rollito de manera muy compacta. Y para hacerlo muy compacto, usted metía esto en agua caliente a 60 grados centígrados, enseguida lo vamos a meter, enseguida lo vamos a hacer, y empezaba a cerrar de manera muy compacta, no así como estoy cerrando yo de esta manera irregular. Yo cerré de esta manera irregular para indicarle a usted que primero empiezo muy ajustadito aquí, que primero empiezo muy ajustado, que no es unos doblecitos de un centímetro doblado en otro, no, es muy compacto. Y por aquí le estoy mostrando básicamente que la cera tiene que terminar así de compacta. Lo vamos a hacer en este momento. Yo he traído un poquito de agua caliente y voy a meter esta laminita de cera para que hagamos aquí lo que me interesa que usted aprenda. Vamos a hacer una premordida. Listo, entonces permítame. En un recipiente cualquiera, con agua a más o menos 60 grados centígrados, casi que la soporta la mano, usted mete esta laminita de cera y la deja un ratico para que suelte un poquito su finura, se ablande un poquito. Para que se ablande un poquito y poder trabajar. Luego, usted va a enrollar esto de esta manera. Atento con esto. Atento. Empecemos por este lado mejor. Va a enrollar esto de esta manera, muy compacta. Muy compacta. Tiene que estar, no intente hacerlo sin pasarla por agua, porque no la va a poder compactar como debería. Entonces va a tener esta cera y la va a empezar a compactar. Que no esté nervioso. Y va a compactar esto. Y va a terminar con un rollito que le voy a dar un referencial. Con un rollito muy compacto.
que le voy a dar un referencial de su grosor. Su grosor es 1 centímetro. Yo quiero que lo vea aquí y lo compare con este lápiz. De hecho es un poquito más grueso que este lápiz, que este portaminas, ¿cierto? Es más o menos este grosor. Luego, este elemento, vamos a hacer una herradurita no redonda, sino cuadrada con ella. Vamos a empezar después de pasarla por agua caliente a 60 o 70 grados centígrados. Vamos a meter esta cera en agua caliente para poder hacer un rollito similar a este, pero no así como lo estoy haciendo yo, que no lo hemos metido en agua caliente, sino que también hay que meterlo en agua para que nos quede ideal. Decía yo que este rollito es más o menos cuadrado. Y atento con esto que viene lo importante. Este rollo se hace para ponerlo, lo explicamos ayer, para ponerlo sobre el modelo, teniendo presente no incidir los anterosuperiores. Luego entenderá por qué no se van a intervenir los anteriores. No deberá, y se va a apretar se va a apretar aquí, de esta manera. Se va a indentar en el modelo inferior, teniendo presente que los anteriores no lo van a, que solo la cara lingual de los incisivos inferiores lo van a tocar, que no deberá haber excesos sobrantes hacia vestibular que superen 3 o 4 milímetros, y que la mitad distal del último molar presente en boca no va. Es posible que usted deba tomar un bisturí y recortar esta mitad, porque la cera se va a extender hacia la zona retromolar. Este es el preregistro. Esto es un preregistro que se va a enfriar porque esto se hace, decíamos ayer, cuando el paciente no está presente. Esto se hace un día cualquiera cuando se está planeando el procedimiento, cuando se están tomando las ayudas diagnósticas, cuando estos modelos de estudio están sirviendo para indentar la mordida que en nuestra siguiente reunión, que se llamará el protocolo informativo ritual del paciente, ese día la mordida estará de esta manera indentada, saldrá de un grupo de instrumentos donde está escrito, en una libreta donde está escrito cuál es la mordida constructiva que vamos a hacer. Esta cera se va a meter en la boca del paciente, y después de que la metamos en la boca del paciente, pasada por agua caliente, también ese día habrá que volverla a meter agua caliente, y después de haber hecho el ritual, es decir, de haberle enseñado al paciente qué es lo que va a hacer, la mordida entrará ahora sí en la boca, no en el modelo como en esta ocasión, y ese día que habrá que mostrar al paciente, muy equilibrado el paciente, empezará a cerrar, y aquí es donde yo le enseñaré ese día qué es lo que va a hacer, porque en el ritual consiste, el ritual informativo, el protocolo informativo, es la información al paciente de qué es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, hoy voy a terminar así de rápido, vamos a hacer las reuniones muy corticas, esa primera se nos alargó mucho, pero vamos a hablar, hoy hablamos de la planeación del procedimiento, hablamos de todas las ayudas diagnósticas posibles, hablamos de la cefálica lateral solita como una herramienta de trabajo, los trazados cefalométricos como otra, y la decisión de los modelos de estudio, para tomar la decisión de con cuál aparato es que se va a enfrentar esta alteración y cómo se va a tratar. El diagnóstico clínico y el tratamiento clínico se corresponden de manera biunívoca, el uno se corresponde con el otro. Podría decirse que si el diagnóstico es un positivo, el plan de trabajo o método terapéutico o aparato como comúnmente le llamamos, es su antagonista, el negativo. Si esto es un positivo, si la alteración es un positivo, el aparato es un negativo, o viceversa. Para mí el aparato es el positivo.
Entonces, es importante que entendamos esto, básicamente que después de esta primera reunión, que después de esta primera planeación del procedimiento con todas las ayudas diagnósticas, después de haber decidido qué aparato vamos a hacer una reunión con el paciente y estos dos ítems los haremos por separado, donde hablaremos del protocolo informativo y luego hablaremos del flash, de un procedimiento clínico que si tiene un buen protocolo informativo, si ese ritual fue bien manejado, este paciente hará la mordida constructiva de una manera muy simple, porque sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Por vuestra atención, muchas gracias. Nos vemos mañana, seguramente el sábado nos veremos 2 o 3 veces y vámonos adelante. Muchas gracias.